Bueno, el tema se eligió, este fue un trabajo que desarrolló una alumna de doctorado. Entonces ella trabaja en el área de alimentos y por ahí surgió la idea de trabajar con carne de cerdo comercial de tres áreas que son de tres ciudades del noreste que eran Saltillo, Ciudad Victoria y Monterrey. Entonces también a mí me tocó participar también en el muestreo y era ir a supermercados, pero también ir a carnicerías locales, carnicerías chiquitas. Entonces ahí pues lo que vimos es que por ahí buscamos donde hubiera carnicerías locales cercanas y encontramos un área de Monterrey que es la colonia Nuevo Repueblo, pero ahí teníamos la dificultad que a veces no querían vendernos porque pedíamos medio kilogramo y nos decían que esos molinos eran grandes, que pues para medio kilo no les, o sea, no les convenía porque lo tenían que limpiar todo. Pero al final de cuentas sí se logró muestrear el estimado que se tenía para poder completar el estudio. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿considera que el consumo elevado de carne de cerdo en México fue un factor clave para plantear esta investigación? Sí. De hecho, en uno de los seminarios, por ahí se mencionó que la carne de cerdo era la que más se consumía en México y hay una profesora dijo que no era la de cerdo, que era la de res. Pero ella con evidencia en mano mostró que de acuerdo a lo que estaba publicado o lo que está registrado, sí es la carne de cerdo. Entonces por ahí lo tomamos también como factor determinante para poder realizar el estudio. Ok, perfecto. ¿Y qué vacíos de información identificaron en los estudios previos sobre los residuos de antibióticos en alimentos de origen animal en México? En muchas ocasiones, bueno, lo que vimos nosotros es que como que hay una negación porque eso le pasaba ya a cada seminario que presentaba, como que le querían debatir o le querían, sí, decir que la información que estaba presentando no era totalmente cierta, porque se supone que varios de los lugares en los cuales se realizó el muestreo vienen de procedencia de revisiones TIF, que son inspecciones de tipo federal. Pero se encontró que sí, o sea, los aparatos no mentían y sí se encontraron, no solamente fueron residuos de antibióticos, también fueron residuos de, creo que eran pesticidas. Entonces, déjame, nada más te confirmo esa información, pero según yo, sí. Sí, pesticidas. Pesticidas. Residuos de pesticidas. La siguiente es, ¿cuáles fueron los principales retos que encontraron durante la extracción, recolección y el análisis de las muestras cárnicas? Yo creo que fue más el tema de la recolección, porque como te digo, había lugares en los cuales nos decían que no tenían, que la cantidad que les queríamos comprar era muy poca, entonces no, como que no les costeaba. Entonces también fue el tema de la recolección. Acá también lo que se hizo fue en empresas, ¿cómo se llaman? Centros comerciales también. Pero también lo que vimos es que no en todos los lugares a los que íbamos tenían carne de cerdo. Nosotros la comprábamos molida, no en trozo. Entonces también ese era un factor que sí, se nos complicó un poco, pero pues ya hoy en día hasta la carne de pavo molida te venden. Entonces, para su tiempo que se realizó, fue hace ya 2-3 años, era un poquito más complicado, pero ahorita ya es un poco más accesible. Okay. La siguiente es, ¿cómo garantizaron que el método analítico validado fuera confiable, reproducible y comparable con estándares internacionales? Lo que pasa es que ese tipo de aparatos se tienen que estandarizar y se tienen que calibrar para confiar en el resultado que te estén dando. Entonces, afortunadamente, se contó con los estándares que fueron utilizados y por esa razón, también es que, bueno, tú publicas, pero las revistas lo que piden precisamente es la parte experimental para validar que lo que tú hiciste fuera confiable. Entonces sí, se usan estándares.
Estándares. Y eso es ya el artículo, bueno, la revista que lo publican, analiza todo para saber si lo publican o no lo publican. Exactamente. Perfecto. La siguiente, ¿qué explicación podría haber detrás de las diferencias observadas entre los supermercados y las carnicerías locales? Mira, el que aparecieran este tipo de sustancias, pues está relacionado con varios factores. Por ejemplo, y que en otra ocasión también nos ocurrió, pero con carne de res, es el tema del tiempo de retiro de estas sustancias de los animales. Por ejemplo, si pudieron estar enfermos, se les dio el tratamiento, pero luego, en el momento del sacrificio, no se cumplió con un tiempo adecuado, entonces, pues bien probablemente van a aparecer esos residuos. Entonces, uno es el manejo de los medicamentos, otro, como nos pasó en una ocasión anterior, el agua que se utilizaba para lavar las canales venía contaminada, pero esa era con algunas bacterias, entonces eso también influía para que los resultados fueran diferentes. Y en este caso, lo que también encontramos es que sí, aunque la información que se quiera decir es que no hay residuos, sí hay. Sí hay, y también encontramos, por ejemplo, que en Estados Unidos venden carne libre de este tipo de materiales. Entonces, pero, por ejemplo, para nosotros tener acceso a ese tipo de productos, pues no es tan, o sea, no hay tanta accesibilidad. Okay. Y desde su perspectiva, ¿qué riesgos concretos para la salud humana representan los niveles de antibióticos encontrados en este estudio? Bueno, ahí sí tendríamos que decir que se tienen que establecer todavía los límites permisibles. O sea, sí puede haber, pero si cumplen con lo que se permite, ningún problema. El tema es si, por ejemplo, son de carnicerías en las cuales no hay un buen control sanitario, entonces ahí sí es un problema. Porque a la larga en la salud humana, ¿qué puede ocasionar? Pues el tener el contacto continuamente con este tipo de sustancias, pues a la larga trae problemáticas tales como la resistencia a los antibióticos. Porque cuando luego uno se pudiera enfermar y te recetan precisamente ese tipo de antibióticos, pues los microorganismos ya tienen, o sea, ya tienen la memoria, ya tienen la resistencia, y entonces ahora sí que ese medicamento no te va a ocasionar ningún efecto. Entonces, ese es el riesgo. Y que ahora no solamente se dice que en la carne, puede haber también en el agua. Entonces, por ahí son varias cosas que te van alertando y van alertando a los gobiernos como para tener y tomar medidas que sean más adecuadas. Ok. Bueno, eso ya responde a la segunda pregunta de qué resultados cabe en su estudio. Una de las preguntas que más nos genera duda gracias a esta materia es, ¿ustedes cómo publican el artículo? ¿Los va guiando directamente la revista? ¿Hay alguna institución o ustedes lo van estructurando? Mira, de acuerdo con la temática del artículo, uno busca la revista que considere que sea más adecuada. Entonces, haz de cuenta que tú envías el artículo ya terminado, lo que es el borrador, y la revista tiene un plazo, depende qué tipo de revista es, de días para darte una respuesta. De si lo van a revisar o si de plano la temática no la consideran ellos adecuada y lo rechazan de una vez. Nosotros ahorita tenemos otro artículo en el cual no es que tú envías y luego te lo aceptan. Hay revistas que te dicen no y lo rechazan, pero la misma revista te puede decir a dónde lo puedes enviar. O tú decides si lo vas a enviar a una de las posibles opciones o si tú decides mandarlo a otra revista que no es la que ellos mencionan. Entonces, uno busca que sea una revista cuya temática sea compatible con lo que tú estás trabajando. Perfecto. ¿Y hay alguna institución que financie este artículo o todo es parte de la facultad o de ustedes? No, hay varias opciones. Una es la universidad hace como que una convocatoria para otorgar recursos a los investigadores que estén realizando algún trabajo. Entonces, es un límite de dinero y creo que ya no lo he escuchado hace como 2 años, pero al de cuenta, no sé, eran como 20,000 pesos. Porque también hay revistas que se llaman Open Access y hay revistas que pues son contrarias al Open Access. Es decir, la Open Access
tú pagas una cantidad que es una fuerte cantidad entre los investigadores una vez que te aceptan el artículo, porque ¿qué significa el Open Access? Que cualquier persona de cualquier área puede tener acceso al artículo. Eso es un Open Access y son caros. Pero también puedes decir, bueno, no cuento con el recurso para pagar un Open Access, entonces pagas, no pagas el que la revista lo acepte, pero la revista sí puede cobrar a quien intente utilizar ese artículo y siempre te lo manejan en dólares. Yo he visto mínimo $65 por artículo o $40. Entonces, a los investigadores, ¿qué nos conviene más? Que sean Open Access. Entonces, te estoy hablando que un Open Access te puede costar como 60,000 pesos. Pero esos 60,000 pesos se distribuye entre los investigadores principales. Entonces, esa es una forma. También aquí en la facultad hay programas que te dicen, bueno, vas a publicar, nosotros te podemos apoyar. Nada más que eso se tiene que hacer antes de que se haga el pago. No es un reembolso, sino que te hacen ese pago previo a que tú lo manejes para la publicación. Entonces te digo, generalmente lo que uno busca es lo que se acomode al bolsillo y en muchas ocasiones pues no es una vía o no es una opción un Open Access. Entonces ya depende del recurso que uno tiene como para poder hacer la publicación. Entiendo. Y en este caso, que es específicamente en inglés, ¿quién les apoyó con la traducción o fueron directamente ustedes? Bueno, lo que pasa, hay investigadores que empiezan a escribir todo en inglés. Hay investigadores que escriben en español y luego buscan la opción de un traductor de lengua nativa, pero es un servicio que se tiene que pagar. Entonces ya depende cuál opción es la más viable. Entonces te digo, hay veces en las que de una escribes todo en inglés, pero siempre se tiene que enviar a una persona que sea traductora, o sea, de inglés nativo, para que te haga las correcciones adecuadas. Entonces, no es lo mismo una persona de inglés nativo a una persona que aprendió el inglés. Entonces, lo que siempre se busca es que sea la primera opción. Y en ocasiones, depende cómo lo gestiones, puedes buscar un apoyo de la universidad. Pero generalmente lo que ocurre es que el propio investigador es el que de su bolsillo paga esa traducción. Y específicamente, ¿cuál es el motivo para que se decida realizar en inglés y no en español? Lo que pasa es que las revistas de mayor prestigio son en inglés. Y aparte ese es el idioma universal. Entonces tú puedes inclusive leer, no sé, un artículo de una persona de China, pero lo publicó en inglés. O alguien de México, pero lo publicó en inglés. Entonces, ese es como que sigue siendo el idioma universal. O sea, se diga lo que se diga, esa es la opción. Y yo, por ejemplo, a mis alumnas de posgrado les digo, busquen siempre referencias en inglés, porque son las de mejor calidad y son pues más confiables. Entonces, la instrucción es siempre buscar información de revistas en inglés. Entiendo. Y en este caso de sus publicaciones, ¿de qué manera a usted le beneficia tanto de manera profesional como de manera en su vida privada, en su día a día, esta publicación, esta investigación? Nosotros, por ejemplo, el por qué investigamos, uno es porque haz de cuenta que uno recibe una preparación doctoral que te forma precisamente como para trabajar en investigación. O sea, es un investigador. Pero aparte en México existe lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entonces es un reconocimiento que no todos los profesores tienen. Y además de eso, eso te ayuda a establecer más colaboraciones de investigación con otros profesores. También te ayuda a poder tener acceso a recursos. No te voy a decir que de tipo federal, bueno, sí puede ser de tipo federal, pero son más difíciles. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá en la facultad somos como 80 profesores, de los cuales 20 solamente somos del Sistema Nacional. Entonces,
Afortunadamente ya este es mi tercer periodo. Acabamos de renovar el año pasado 2026-2030. 26, 27, 28, 29, 30. 5 años. Y aparte de ese reconocimiento, se nos otorga un estímulo económico, depende del nivel, pero eso te ayuda también a tu vida personal, pero también te ayuda a tus investigaciones. Hay veces que en las cuales no tenemos recursos de proyecto y hacemos uso y mano del bolsillo. Y ese recurso precisamente es para eso, para poder nosotros de alguna forma tratar de solventar las investigaciones en las cuales estamos participando. Ok, perfecto. Y la última preguntita para ya no molestarla. Nada más. ¿Tiene alguna investigación ahorita que esté pronta a publicar? Perdón, sí. Tenemos ahorita en curso 3 investigaciones. Una que es trabajo con lo que se llama reposicionamiento de fármacos, que consiste en fármacos que ya están en venta, que ya tienen una finalidad terapéutica, pero que nosotros mediante estudios in silico e in vitro estamos buscando si tiene otra utilidad más contra otra enfermedad. Eso lo está haciendo una alumna de doctorado. Luego tenemos otro trabajo que se está realizando con una alumna de maestría. Ella está trabajando con plantas medicinales contra Trypanosoma cruzi, porque al final de cuentas está la parte de moléculas sintéticas, pero también está la parte de moléculas que vienen de plantas. Entonces ahorita con ella estamos trabajando con 6 plantas medicinales que son de uso común en México. Y una tercera que es también vamos a trabajar con investigando una molécula que es el CBD. ¿Sí saben qué es el CBD? Dieguito no. ¿No sabe Diego qué es el CBD? Solo el THC. Bueno, es que en la marihuana, que es una planta al final de cuentas, dentro de las moléculas que se han encontrado hay 2, que es el THC y es el CBD. El primero es el que causa adicción, pero el segundo tiene utilidad terapéutica. Y tiene utilidad terapéutica en medicina veterinaria, en medicina humana y en medicina veterinaria. Entonces nosotros, una alumna de maestría que está iniciando, ella quiere ver si tiene efecto, ya se ha estudiado contra cáncer, y nosotros queremos ver si tiene efecto contra 2 dermatofitos de piel que son en piel de gato. Entonces, como esta alumna tiene experiencia trabajando con gatos, porque trabaja en una clínica especialista en gatos, lo que dice y lo que hemos encontrado es que cuando las gatitas llegan preñadas, los medicamentos que son contra dermatofitos son teratogénicos. Entonces, la opción que estamos buscando es ver si esta molécula puede tener efecto sobre los dermatofitos, pero también que no sea y que no tenga un efecto negativo en el gato. Entonces, esas son las 3 investigaciones en curso que estamos realizando. Muy buenas. Sí, o sea, mucho trabajo, mucho estrés, pero al final de cuentas me gusta, es satisfactorio. Entonces, ay, me dio sueño. Entonces, es que acabo de comer y después, como dicen, te da el mal del puerco, te da sueño. Pero eso es en lo que actualmente estamos trabajando. Aparte de, en el Comité de Bioseguridad, que también pertenecemos, también para que ustedes sepan, mañana vamos a hacer una campaña de recolección de residuos de medicamentos. De 12:30 a 1:30 vamos a estar en campaña aquí en el lobby. Si tienen medicamentos, se supone que debe ser de uso veterinario, pero si por ahí traen ustedes de uso humano, se recibe. ¿No hay límite? Porque yo tengo muchos. ¿Muchos como cuántos? Creo que ahorita ya tiraron como unos 200 cajas. Es que mi papá es pediatra. Ah, pero ¿son de uso personal o de No, clínica? es que le dan las muestras gratis. Entonces, pues lo lleva y ahí se queda. Y ya dejó así un cajón grandote lleno de muestras. Pero creo que ya lo tiraron, la verdad no sé. ¿Y pero dónde lo tiraron? No sé, o sea, él se lo llevó también, desecha medicamento en sus clínicas. Ah, ya, sí. Si tienes una bolsita pequeña, sí se recibe. Ah, ok, pero El tema así mucho no, porque el espacio que tenemos para los residuos de medicamentos es chiquito. Okay. Entonces, y me está diciendo